Vamos a ver hasta dónde llega su actuación y de momento, más allá de la política interna, también es interesante pues, ver sus primeros movimientos en lo que refiere a política exterior. Sabemos bueno, el miedo que hay en la Unión Europea, sobre todo con el foco puesto en Groenlandia, en si finalmente se apodera o no de esta isla, de qué hace. Ayer, por ejemplo, Francia hablaba de enviar tropas hacia allí, no sé si sería la mejor opción, pero también estábamos hablando de cómo va a afectar al conflicto en Ucrania. Se espera una llamada inminente entre Vladimir Putin y Donald Trump. Mientras tanto, según The Washington Post, lo contábamos al inicio de este programa, se ha paralizado al menos 90 días toda la ayuda militar y económica para Kiev. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto, si le das o no credibilidad a esta información y sobre todo cómo puede afectar a un Zelensky que ya de por sí está debilitado. Vemos además avances de las tropas rusas en Kupiansk, en Zaporilla, en Prokrovsk, para que se hagan una idea los espectadores, prácticamente los ejes, en los bastiones principales que le quedan a Ucrania. ¿Esto podría ser un golpe definitivo para Zelensky, Juan Antonio? Hombre, es curioso que se vaya confirmando lo que dice el Washington Post, porque lo que dicen muchos medios era que simplemente se cortaba la ayuda oficial al desarrollo, la ayuda a las agencias estatales y demás, pero no habían hablado de gasto militar o de ayuda militar, aunque sí es cierto, pues amplifica aún más los efectos que esto va a tener sobre el final de una guerra anunciado. El final de esta guerra está anunciado por todos, está anunciado por el propio Zelensky, que dice que él está dispuesto en cierto modo a negociar, Putin, que está dispuesto a negociar pero que no le pongan a Zelensky por medio, sino que negocia directamente con Estados Unidos. Estados Unidos que promueve esa negociación y todas las cosas están puestas para que esto ocurra, pero al mismo tiempo pues vemos bombardeos ucranianos bestiales con drones, que hablaremos seguramente después, sobre Rusia. Y esto no acaba de generar muerte y destrucción, ¿no? Como decía Putin en un momento dado, al principio de la intervención militar rusa, esta guerra se podría acabar en 1 o 2 meses en cuanto hubiera parado el apoyo o no hubiera existido el apoyo de la OTAN. Esto tenía una manera de pararse. La OTAN y Occidente se ha empeñado en que esta era una guerra para ganarle a Rusia o para frenarle a Rusia, pero ganarle, porque es lo que en el fondo se estaba planteando, y ha sido un error tremendo. Yo creo que lo que está ya en juego simplemente es el formato que va a tomar la rendición, entre comillas, de Ucrania, porque desde luego si llegamos a la mesa de negociaciones, y yo creo que están dispuestos, yo creo que ya Trump y Putin, que me imagino que hablarán pronto, con Xi Jinping también, están dispuestos a una mesa de negociación en las que Rusia mantenga sus posiciones, Ucrania nunca se una a la OTAN y haya una seguridad dada por los países occidentales de que eso no va a ocurrir y de que Ucrania se va a convertir en un país más bien neutral. Aquí habrán ganado todos al acabar la guerra, menos los que han muerto en el campo de batalla. Aquí habrán ganado Estados Unidos con su generación durante 3 años de una venta de armamento tremenda, y habrá ganado Rusia las posiciones que tenía, ¿no? Ha defendido sus posiciones. Pero aquí todos los que han perdido es eso. Y han ganado también, como decimos siempre, los empresarios, grandes empresas, grandes multinacionales americanas que se han apresurado a expoliar totalmente al país ucraniano, a Ucrania. Entonces, es victoria económica de potencias extranjeras con el sacrificio de una nación como la ucraniana y de sus gentes, que es lo más grave, y con centenares de miles de muertos en el campo de batalla. Me parece atroz, me parece de un error de estrategia por parte de Occidente no calculado, de nuevo en Occidente y con el globalismo de estos dirigentes que no saben a dónde van, han tomado decisiones que han llevado a las cosas a que terminen al final en una paz absurda que sí que va a tener lugar y que todos sabíamos que iba a tener lugar tarde o temprano. ¿Por qué no haber acabado antes? Es un empecinamiento de un progresismo globalista que se las da de pacifista y que es absolutamente guerrero. Lo que hemos vivido con Biden, y ahora vemos el choque con la llegada de Trump, es realmente una ideología absolutamente belicista e imperialista. Nos asustamos de cómo llega Trump de chulito de bar del oeste, pero desde luego no nos damos ni cuenta o podremos compararlo con los horrores que ha generado la administración anterior norteamericana, ¿no? Yo creo que todo está listo para una negociación,
todo se va abriendo, todas las cuestiones están ahí y no veo qué es lo que pudiera alejarnos de ello. Bueno, pues pendientes de estas negociaciones, de esta llamada entre Putin y Donald Trump, Paco, te quiero preguntar a ti también esta cuestión, ¿no? Esta paralización de la ayuda exterior de Estados Unidos y cómo repercute en Ucrania, pues teniendo en cuenta lo que estamos contando, ¿no? Estos avances imparables por parte de Rusia y también un Zelensky que se le ve cada vez más nervioso, ¿no? Dice, bueno, que cree que Trump va a poner fin a esta guerra. El problema es si él va a estar o no en la mesa de negociaciones, ¿no? Ayer Putin decía que con él no puede negociar, que es ilegítimo y que además tiene un decreto que le prohíbe directamente negociar directamente con Rusia. Sí, lo que la administración Trump plantea, bueno, ya lo planteaba en la campaña electoral de las presidenciales, y yo creo que fue uno de sus viveros más importantes de votos, es que había que acabar con la guerra en Ucrania, ¿no? Y parte de un reconocimiento, ¿no?, por parte de Estados Unidos, ahora, antes no, pero ahora sí, que la guerra que emprendieron allá por 2014 o 2015, cuando dieron el golpe en Ucrania, acabó con una intervención de Rusia y la están perdiendo quienes la provocaron, Estados Unidos y la OTAN y el régimen ucraniano, ¿no? Y la administración Trump lo que quiere es dar carpetazo al asunto ucraniano, que ha sido un pozo sin fondo de dinero procedente de la administración federal, pero como ha dicho el anterior interviniente, claro, un gran negocio para los fabricantes de armas, ¿no?, que hicieron su agosto con este conflicto. Fabricantes de armas que, por otra parte, claro, eso sí que es el Estado profundo, ¿no? El todopoderoso lobby armamentístico en Estados Unidos, que es curiosamente que puso en la Casa Blanca a la administración Trump, o sea, a la administración Biden-Harris, perdón, ¿no? Y coincido, efectivamente, bajo la aureola de diversidad, pacifismo, integración, ecologismo, etcétera, lo que se escondía detrás de todo esto, del llamado wokismo, era un belicismo inusitado en los últimos tiempos, ¿no? Que hemos asistido a un genocidio en Palestina, impulsado también por la administración Biden, ¿no? Un genocidio con todas las letras, ¿no? Y hemos asistido también a un picadero de carne en Ucrania. Han acabado con 2 generaciones, ¿no? Claro, se habla de la retórica de Trump, es muy dura. Sí, efectivamente. Vamos a ver cómo esa dura retórica, en qué se traduce, ¿no? En el plano de los hechos. Pero vamos, la retórica de la administración Biden no era muy blanda, pero los hechos eran extremadamente duros, ¿no? Ayer estuve viendo un vídeo de estos que no pasan la censura en la mayoría de los medios de comunicación occidentales, de un grupo de soldados ucranianos dirigiéndose en un transporte al frente del Donbass, esposados, para impedir que desertaran. Es decir, estamos hablando de un régimen que no ha dudado en utilizar el terrorismo contra su propio pueblo, ¿no? Y en cuanto a Rusia, la actitud de Rusia, ¿cuál va a ser? Hombre, Rusia va a ir a una mesa de negociación fortalecida en el caso del conflicto de Ucrania, porque le ha ganado la partida sobre el terreno, en el campo de batalla, no a Ucrania, a la OTAN y a Estados Unidos, ¿no?, en la última fase de esta guerra que empezó con la intervención militar de Rusia. Y por otra parte, Rusia no va a negociar nada que no implique por parte de la OTAN y de Estados Unidos, no de Ucrania. Lo que opine Ucrania es secundario en este caso, sobre todo el gobierno ucraniano, de que Ucrania no va a ser un país de la OTAN y que esos acuerdos deben contemplar una arquitectura de seguridad europea que asegure la seguridad nacional de Rusia, como es lógico, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ahora las cosas son muy distintas a lo de los acuerdos de Minsk, donde la OTAN y Estados Unidos pretendieron engañar, y de hecho engañaron a Rusia con una serie de promesas luego incumplidas con respecto a Ucrania. Y para terminar este apartado, recordar que no solamente Ucrania está atacando con oleadas de drones y misiles de largo alcance facilitados por la OTAN el interior de Rusia. Es que Ucrania sigue todas las semanas, y esto sigue sin pasar la censura de los medios occidentales, atacando a la población civil del Donbass. Ayer mismo, varios barrios residenciales fueron sometidos a ataques hacia la población civil, unidades de bomberos, ambulancias, etcétera. Un modus operandi muy parecido, que nos recuerda al de Israel, por cierto, ¿no?
Es decir, que esa guerra que declararon contra su propio pueblo, allá por 2014, 2015, la han perdido. Y para acabar, Zelensky es ilegítimo, es un presidente ilegítimo que ha agotado su mandato, no ha convocado elecciones y que además, aunque las convocara, sería una broma de mal gusto. Es como si Franco convocara unas elecciones en 1974, con toda la oposición ilegalizada, ¿no? Sería, bueno, pues una opereta bufa, ¿no? Una ópera bufa, ¿no? Y claro, evidentemente Rusia no va a negociar con Zelensky. No solo por eso, sino porque además Rusia es consciente y sabe, y los hechos lo han demostrado en estos últimos años, que quien decide las cosas en la política ucraniana y en el campo de batalla, en el terreno militar, es Estados Unidos y la OTAN. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de la OTAN, de estas ayudas a Ucrania, nosotros precisamente vamos a mirar brevemente a Estados Unidos. Les contábamos al inicio de este espacio esta audiencia de confirmación de Robert Kennedy Jr. Se la juega, es el paso previo para la confirmación. Hace escasos minutos, por cierto, estaban confirmando a Pam Bondi, pero en el inicio de su discurso está hablando precisamente sobre las vacunas, sobre que Estados Unidos vuelva a ser saludable y de nuevo hemos vivido hace apenas unos segundos este momento. Interrumpen de esta forma a Kennedy Jr. News reports have claimed that I'm anti-vaccine or any industry. I am neither. I am pro-safety. We'll have order. Please proceed, Mr. Kennedy. I am pro-safety. I worked for years to raise awareness about the mercury. Bueno, pues ahí tenemos ese momento interrumpiendo a Kennedy Jr. Veíamos a algunos aplaudiendo todo lo contrario de lo que pasaba hace apenas unas semanas con Anthony Blinken, que vimos que se llevaban a un periodista por hacerle una pregunta incómoda. Bueno, pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, de la confirmación de esta audiencia de Kennedy Jr. Nosotros miramos al conflicto en Ucrania, José, con el impacto de la llegada de Donald Trump y estas informaciones que hablan de que han cortado el grifo a Zelensky por lo menos 90 días con los fondos paralizados, dicen, tanto para asistencia económica como militar. Bueno, de todas formas, Zelensky tiene muchísimos fondos de los años anteriores, supongo que algo ha guardado, sobre todo en su propia caja. Pero vamos a ver, el panorama internacional actual, sobre todo en el este de Europa, está claramente inclinado a favor de Rusia. Es decir, ahora mismo Rusia puede tranquilamente jugar con los tiempos, porque el tiempo juega a su favor. En cambio, quien necesita un éxito inmediato es Trump. Quien necesita demostrar que es el gran negociador y que es el pacificador es Trump, no Putin. Con lo cual, Rusia puede dilatar las negociaciones, dilatar el conflicto y profundizar en la derrota del régimen de Zelensky. Entonces, no creo, se prometen resultados espectaculares muy pronto, pero habría que ver si a la otra parte le interesan esos resultados espectaculares o le interesa otra cosa. Ya eso es cuestión interna de ellos. Por lo tanto, tampoco hay que dar por muy garantizado que vaya a llegar la paz de pronto. Luego hay un estorbo que se llama Zelensky, del que de alguna manera tendrán que desembarazarse los occidentales si quieren negociar con Putin, pues ya está dicho por activa y por pasiva que nadie va a querer en Rusia un acuerdo con Zelensky. Entonces son ciertos obstáculos que hay que mover y que ya veremos cómo se hace aquello. Recordemos, por otro lado, que bueno, como lo dijo Kissinger, y creo que es una especie de axioma de la política exterior, es que es malo ser enemigo de los Estados Unidos, pero es mucho más peligroso ser su aliado. Y bueno, como le pasó a Chiang Kai-shek en el 50, a los vietnamitas del sur en el 75, y ahora a él, pues le ha llegado el momento a Zelensky le ha llegado el momento de partir. Recordemos también que la paz estuvo prácticamente firmada en abril del 2022. Es decir, que el conflicto se pudo haber solucionado muy pronto y en condiciones que hoy serían extremadamente favorables para Ucrania. Yo no creo, y sobre todo por lo que se lee en la prensa rusa, no creo que la opinión pública rusa sea favorable a volver al año 2022. Es decir, en Rusia la opinión pública está bastante decidida a acabar con este asunto para siempre. No es solamente una cuestión del gobierno. De hecho, aunque parezca increíble decirlo en España, pero el gobierno es bastante más blando que su pueblo.
Entonces ya veremos qué sucede. Por eso tampoco hay que anticipar grandes avances, porque nos llevamos una sorpresa bastante importante. Y luego, bueno, esta guerra no solamente es que Ucrania ha sido derrotada Europa. Europa quedó en una situación de dependencia energética, militar, política y de todo tipo respecto a Estados Unidos, que nos ha reducido a condición de colonia. Fijémonos, bueno, pues cómo directamente Trump amenazó con anexionarse Groenlandia, que es la tierra de un aliado ejemplar de Estados Unidos como ha sido Dinamarca. Si hay alguien que ha sido un buen chico respecto a la OTAN, han sido los daneses. Y ya vemos qué recompensa obtienen de Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando uno se resigna a ser el esclavo de alguien, pues lo normal es que le trate como un esclavo.